Quédate en este video porque hoy te voy a enseñar la forma más práctica y sencilla de aprender a contar calorías y de aprender a conocer tu gasto calórico para que puedas así lograr tu objetivo físico. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en otro video del canal informativo. Se habrán dado cuenta, volvió la pizarra, volvieron este tipo de videos que disfruto mucho de hacer y sé que ustedes del otro lado también lo disfrutan y también lo estaban esperando. Hoy les traigo un tema muy importante que a esta altura, ya en 2023, seguramente muchas personas sepan calcularlo, pero es un tema que no puedo dejar pasar por alto porque sé que hay muchas otras personas que aún no les queda claro cómo estimar el gasto calórico y cómo saber cuántas calorías están consumiendo y cuántas están gastando, principalmente, que es la parte más, quizás más compleja o más difícil de entender. Además, les voy a enseñar cuál es mi forma de hacerlo, porque hay muchas, pero la mía para mí es la más práctica y creo que de la manera con la que se los voy a explicar van a poder entenderlo y van a poder aplicarlo. Amigos, en el mundo de las calorías hay dos caminos, uno el consumo y otro el gasto. Vamos a anotarlo. Muy bien, sabemos que el consumo de las calorías es básicamente el aporte que nos da el alimento, ¿sí? Ya sea alimento sólido, alimento líquido, tanto las bebidas como cualquier comida sólida, nos va a aportar una cantidad de energía, una cantidad de calorías. De esta manera queda claro el primer punto, que es el consumo, que se da a través de la alimentación. Ahora bien, la parte más difícil o difícil por así decirlo, es el gasto. Porque el gasto no es solo a través del ejercicio, sino que hay otros factores que determinan que vos estés gastando energía o gastando calorías. En primer lugar, y lo pongo en primer lugar porque es el gasto prácticamente principal que nosotros tenemos de gasto energético, de gasto calórico, es el índice metabólico basal o el metabolismo basal. Esto es muy fácil de entender, quizás el nombre los confunda un poco, pero básicamente el metabolismo basal es ese gasto calórico que nosotros hacemos solo por el hecho de estar vivos. Es decir, nosotros al estar vivos en un día gastamos un determinado número de calorías que es un gran porcentaje del total. Es decir, casi ronda entre un 50 y un 70% del total de calorías que gastamos. Es mucho. Entonces tenemos que entenderlo, que nuestro cuerpo funciona, nuestro cuerpo al respirar, nuestro cuerpo al estar vivo, gasta calorías y eso es un gran porcentaje, como les decía, entre el 50 y el 70. Punto número 2, el ejercicio. Como todos saben que entrenando gastamos calorías. Esto no es ninguna ciencia, sabemos que al entrenar estamos gastando energía. El punto número 3 es el NEAT. Básicamente el NEAT es toda esa actividad que hacemos fuera del ejercicio, o por lo menos de una disciplina que hacemos, como es ir al gimnasio, como es salir a correr. El NEAT es toda esa actividad que hacemos durante el día, como ya sea subir las escaleras, ir caminando al trabajo, utilizar quizás la caminata como medio de transporte en algunas situaciones. Eso es el NEAT. No es una actividad o una disciplina específica, sino que es todo ese ejercicio que realizamos por fuera de lo que es una disciplina o un deporte en específico. El punto número 4, que no muchos quizás conozcan, es el efecto termogénico de los alimentos. Básicamente es que cuando comemos gastamos energía. Cuando esos alimentos se digieren, cuando esos alimentos se convierten en nutrientes, en ese momento estamos haciendo un gasto calórico. ¿Por qué? Porque el cuerpo está trabajando para digerirlos. Por eso, este punto es muy importante, que también suma a ese gasto calórico. Con esto, claro, ya vimos cómo se pueden consumir las calorías, que es básicamente a través de la comida, y cómo se pueden gastar esas calorías, que son a través del índice metabólico basal o metabolismo basal, a través del ejercicio, a través del NEAT y a través del efecto termogénico de los alimentos. Muy bien, con esto claro, vamos a hablar un poquito del punto más importante para saber cuántas calorías gastamos y así poder estimar cuántas tenemos que consumir. Arrancando por cuántas calorías gastamos, el primer punto a desglosar, o el primer punto y más importante, es, como les decía, el índice metabólico basal. ¿Por qué? Básicamente porque representa el prácticamente 50, 70 o más % de nuestro gasto calórico diario, ¿sí? Y una vez teniendo en cuenta este punto, que sí es un poco más difícil de hallar, vamos a poder sumarle los otros 3 puntos que son un poquito más sencillos y están un poquito más preestablecidos. Para hallar entonces el metabolismo basal hay una fórmula que para mí es la mejor, que es la de Harris-Benedict, que básicamente utiliza el peso, la altura y la edad de la persona. Por eso, más allá de que sigue siendo aproximada, es una de las más efectivas y las que más se acerca a realmente el gasto calórico basal. La fórmula es la siguiente. Básicamente, 10 por el peso en kilogramos
más 6,25 por la altura en centímetros menos 5 por la edad en años, obviamente. Hasta ahí la fórmula es igual para hombres y para mujeres. Pero en este caso, para hombres, lo único que tenemos que hacerle al final de ese total es sumarle 5 y al de las mujeres es restarle 161, ¿sí? Obviamente que el resultado va a dar en calorías porque es el número calórico del gasto del índice metabólico basal. De todas formas, no se asusten porque no necesitan hacer este cálculo obligatoriamente. A mi gusto hay una página que es muy práctica donde esta fórmula básicamente está ya cargada, que bueno, se la voy a dejar por acá y también en la descripción, en donde básicamente lo único que hacemos es cargar nuestros datos, por lo menos el peso, la altura y la edad, que con eso nos va a dar el índice metabólico basal. Así que básicamente, tanto por la página o haciendo el cálculo en una hoja o en un Word o lo que sea, van a alcanzar el número del gasto del índice metabólico basal. Ese número, por ejemplo, lo vamos a estimar en este ejemplo que nos da 1800 calorías. Con esas 1800 vamos a seguir y vamos a sumarle los demás puntos para que vos también lo hagas en tu casa. Bueno, hasta acá venimos muy bien. Seguramente si llegas hasta esta altura te propongo que hagas el cálculo para que sepas cuál es tu índice metabólico basal. Entonces vas a tener un número. Yo, como el ejemplo que di es 1800, vamos a partir de esa base para poder seguir sumándole los demás puntos, que no es mucho más largo, es simplemente sumar la actividad física, el NEAT y después por último el efecto termogénico de los alimentos. Muy bien amigos, como les decía, el índice metabólico basal era el punto más importante a hallar porque los demás ya vienen más preestablecidos y es mucho más fácil de aproximar porque están un poquito más estandarizados, por así decirlo, y no hace falta hacer ninguna fórmula. El primer punto, amigos, ya lo tenemos, que es el índice metabólico basal. Y ahora necesitamos saber cuánto gastamos en el ejercicio. Básicamente hay muchas tecnologías hoy en día para estimar el gasto que nosotros hacemos en un entrenamiento. En este caso el gimnasio, ya sea relojes inteligentes, aparatos tecnológicos como GPS y demás. En este caso yo les voy a dar un estimado que es el que suelo utilizar para mis rutinas, el que suelo utilizar para mis clientes, que es básicamente un gasto que va entre 400 y 600 calorías de ejercicio, pero va a variar mucho la intensidad con la que estás entrenando. Pero como norma general y como número estandarizado, voy a decirles que hagan el cálculo entre unas 400 y unas 600 calorías, teniendo en cuenta que entrenan entre 1 hora y media a 2 horas. Vamos a poner 500 como número promedio. Pasamos al siguiente, que es el NEAT. Básicamente una persona también en niveles estandarizados, que trabaja ciertas horas al día, que suele salir a caminar en algún momento o que tiene una vida de oficina, que también tiene que subir a una que otra escalera y demás, se debe estimar que son un gasto calórico de 100 calorías al día, que como les dije, puede aumentar o puede disminuir. Eso también lo pueden estimar con relojes inteligentes que hoy en día muchas personas tienen, donde estiman el gasto calórico dependiendo de esas actividades que están fuera del ejercicio. Pero como norma general ponemos que son 100 calorías. Acá me gusta hacer un paréntesis y cabe aclarar que hay días en los que no entrenamos y cabe aclarar que hay días en donde el NEAT es 0. Por eso es importante que sea un estimativo, ¿sí? Y por eso me gusta poner un número como 400, 500 calorías y no excedernos, porque está claro que por lo menos 1 o 2 días de descanso todas las personas dejamos. En esos días obviamente este número no va a estar. Por eso lo más exacto sería sumar los días que sí entrenamos, ¿sí? Y dividir por 7, que serían los días semanales, para que nos dé un promedio de cuánto es al día, ¿sí? Porque sepan que el gasto calórico se hace al día. Después ya tenemos por último lo que es el efecto termogénico de los alimentos, que esto es muy pero muy sencillo de hallar. Básicamente es el 10% de nuestro índice metabólico basal. Entonces en este caso son 180 calorías, es muy sencillo. Así que ya tenemos los 4 puntos. Es muy pero muy fácil hallarlo. Esta es mi forma de hacerlo. Ahora vamos a sumar para que sepan cuál es el total que una persona gasta al día. Básicamente amigos, entonces tenemos que 2580 calorías son las que esta persona con este índice metabólico basal de 1800 está gastando en un día, es decir, en 24 horas. Con esto claro, amigos, quiero decirles que vamos a pasar al siguiente punto y último, que es definir qué pasa si queremos aumentar, si queremos mantener o si queremos perder nuestro peso. En este caso ya sabemos que el gasto de esa persona X
es 2.580 calorías. Es decir, esa persona tiene ese gasto calórico al día. Entonces, para aumentar masa muscular o para ganar peso, básicamente esa persona tiene que estar por encima de ese número. Para estar en un mantenimiento o para no subir ni bajar de peso, esa persona debería consumir el mismo número, 2.580. Y para perder peso, esa persona debería mantenerse por debajo de este nivel. Ahora bien, seguramente te preguntes cuánto es, cuánto menos y cuánto más tengo que consumir. Por eso en este video te voy a contar que el número que yo suelo utilizar, que a mí me suele dar resultados y que utilizo también con mis clientes, es entre unas 300 y unas 500 calorías. Obviamente que va a haber momentos en donde el déficit tiene que ser menos o que el superávit tiene que ser un poquito más, pero básicamente eso es el número aproximado que suelo recomendar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pasarlo limpio. Esta persona que quiere ganar masa muscular va a estar consumiendo aproximadamente unas 3.000 calorías o entre unas 2.900 y unas 3.000 calorías. Vamos a poner 3.000. Si quiere mantener, esta persona básicamente va a mantenerse en este mismo número. Y si esta persona quiere perder peso, va a mantenerse aproximadamente en unas 2.000 calorías aproximadas también. Es decir, es muy importante que entiendan que entre unas 300 y 500 es la manera correcta de hacer un proceso de definición o un proceso de aumento de masa muscular. Por último, antes de terminar, seguramente te preguntes cómo saber cuántas estoy consumiendo o cómo contar mis calorías para saber cuántas estoy comiendo. Y esto básicamente es mucho más fácil de lo que parece, seguramente lo sepas hacer, pero si no lo sabes te lo cuento. Hay aplicaciones que son muy útiles como MyFitnessPal, que es una de las más utilizadas para contar, pero básicamente te diría que investigues alimento por alimento de lo que estás consumiendo y que sumes las calorías que aporta una determinada cantidad de ese alimento. Por eso decimos que ningún alimento engorda por sí o ningún alimento te hace perder peso por sí solo, sino las cantidades. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con esto. Así que amigos, este fue el video de hoy, espero que haya quedado claro. Traté de ser lo más breve, lo más resumido y lo más práctico posible para que lo entiendas. De todas formas, sabes que en los comentarios me puedes preguntar lo que necesites. La verdad que para hablar de este tema debería ser un video mucho más largo porque es un tema muy extenso, pero resumidas cuentas, para que lo entiendas y sepas cuál es tu gasto, esta es la mejor forma de hacerlo, la más rápida a mi gusto y la que tiene cubierta por lo menos todos los factores. Así que espero que te haya gustado, como te dije antes. Te digo que te suscribas si todavía no lo estás, sabes que me ayuda un montón, lo mismo como me gusta un comentario, lo que sea a mí me ayuda. Así que nada amigos, espero que les haya gustado, como les dije, nos veremos en el próximo. Gracias por bancar y seguramente se van a venir muchos más videos informativos. Y como les prometí, vamos a tener el segundo capítulo de mi volumen, donde ustedes eligieron que la rutina va a ser de tracción y espalda, así que lo vamos a tener seguramente en el próximo video. Gracias por bancar, nos vemos en la próxima.